hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de No Toques Nada, la sexta más precisamente, y hoy tenemos un invitado de lujo. Un campeón. De lujo, un campeón, un bicampeón. Le vamos a poner Y tal vez un tri. uno de los máximos exponentes del deporte sanjuanino. Lo vamos a ampliar más allá de su disciplina, pero ya lo vamos a presentar. Por supuesto, saludamos a Jeremías Ramis, el dueño de los controles aquí en este ciclo, y a Germán Rosales, que me acompaña en la conducción. ¿Cómo está, Germán? Hola, Emma. Hola, Jere. Bien, la verdad, bien. ¿Puede ser el deportista del momento sanjuanino? Para mí sí. Para mí sí. Un reconocido diario entregaba unos premios años atrás, antes de la pandemia, y yo creo que si se seguiría entregando... Debería llevárselo. Debería llevárselo, pero por lejos, te diría, El ¿no? mejor club de todo también. Bueno, eso lo podemos llegar a discutir. Ahí no coincido. ¿De quién estamos hablando, Germán? De Juan Martín Guerrero. Bicampeón con Boca Juniors en el básquet. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá y compartir todo este momento. Bueno, Juan, como decíamos en la previa, reciente bicampeón con Boca, uno de los clubes más grandes, por supuesto, del básquet nacional. De aquí a que me guste o no, eso lo podemos llegar a discutir, pero no deja de ser un orgullo, por supuesto, tener un sanjuanino en el equipo campeón después de esa final frente a Instituto. ¿Cómo te sentís? ¿Qué es ser bicampeón de la Liga Nacional de Básquet? Sí. Si me decís de chico, si me preguntara de chico qué se sentiría, es un sueño. Uno sueña siempre con llegar lo más lejos posible y sinceramente, en mi opinión, es el club más grande de Argentina. ¿Viste? Entonces, ser bicampeón en ese club, la verdad que es un sueño. Viste, me dice Germán, viste. Bueno, pero es que ustedes son hinchas de Boca, eso tiene un plus, No, seguramente, no somos Juan, ¿no? profesionales, que es distinto. Bueno. Dato objetivo. Sí, bueno, Boca tiene prácticamente en todas las disciplinas. Ahí lo vemos a Juanma con la red colgada en el cuello. ¿La tenés esa red? No me acuerdo quién se la dejó, pero son 2 redes por campeonato, digamos, Claro. y se la dejan 2 jugadores. Y hay una puja importante ahí, ¿no? No, siempre, seguramente Vildosa es uno Sí, y Vega es otro de este campeonato. bien. Bueno, esa imagen que estamos viendo es de este campeonato, el del 2025. No, creo que esa es del año pasado. Bueno, si tenemos que comparar los dos títulos, contanos primero un poquito cuál esa es de este año, Sí. del 2024-2025 dice la camiseta, pero si tenemos que hacer una comparación, ¿qué tuvo diferente este título con el del año pasado? Y fue una temporada muy diferente, fueron las 2 temporadas. El año pasado, por momentos, no estábamos tan bien como equipo, la verdad que veníamos bastante mal y también era la primera vez que podía llegar a salir campeón. Venía de jugar una final también y la había perdido con Quimsa, y entonces me acuerdo ir 3-2 ganando la serie y jugar de local, era como que sentía mucho más presión sobre todo y estaba mucho más nervioso que la de este año. Y sí, ¿qué te parece? Pero bueno, ya con esa final encima, después tuviste revancha en el 2024 y ni hablar en el 2025 acumulando un nuevo título. Y en el camino también esa final perdida frente a Flamengo, la final de América perdida ante el equipo carioca, ¿no? Me imagino que fue, y eso fue antes de haber salido bicampeón, una especie de revancha también en esta temporada. Sí, también. Uno de los objetivos del club era estar en todas las definiciones. Ese objetivo se logró porque estuvimos en las 4 definiciones que se podía estar. Pero sí, siendo sincero y realista, la final de la Champions quedó bastante lejos. Desde el primer minuto Flamengo no nos dio oportunidad de nada. Juanma, ¿y cómo se prepara? Pues imagino que debe ser una presión importante ser protagonista en todos los partidos. ¿Cómo se va preparando la cabeza, el físico, tanto individual como grupal? Sí, individual tiene que ver con cada uno, como que cada uno se prepara de diferente manera. En lo personal, tratás de no estar todo el tiempo, todas las 24 horas al día pensando en eso. Tratás de hacer otras cosas o simplemente ver, no sé, televisión o que no tenga nada que ver con el básquet. Eso en lo personal. Y después con lo colectivo, más que nada, estar unidos. Si un equipo está unido, puede llegar a muchas cosas,
por más que lo personal no sean tan buenos y las individualidades no aparezcan. Y en el básquet te potencia muchísimo más la unidad en un grupo, ¿no? Y sí, sí, sí. En el básquet sobre todo la parte grupal es muy importante. El extra deportivo se nota mucho la diferencia cuando un grupo se junta todo el tiempo o hace cosas que no sean adentro de la cancha. Bueno, eso está bueno lo que destacás, porque a pesar del nivel de esas individualidades, que el grupo esté unido, y es para destacar, ¿viste? Porque ninguno tira para su lado, sino que todos tiran para adelante con un solo objetivo, que es ser campeón, y finalmente se dio. Sí, sí. Sacando de contexto de que las individualidades justo en este equipo de este año eran 9 jugadores que podía ser la estrella en cualquier equipo. Sí, eso seguro. era, y muy pocas veces pasó. En la historia de la liga, la calidad de jugadores que había este año era impresionante. Y si a eso le sumabas el grupo, que estábamos todos bien, que no tuvimos ninguna pelea en todo el año, ahí te das cuenta y sabes por qué es el resultado. Bueno, ¿y cómo es entrenar a la par, competir, buscando ganarte un puesto con todos esos cracks que ha tenido principalmente esta temporada? Y yo creo que al principio me pasaba que veía a los jugadores que lo había visto de chico en la tele y decía como que, no sé, estaba nervioso o lo respetaba mucho. Yo creo que cuando vos rompes esa brecha de respeto y en el día a día tratarlo como uno más, es cuando podés tener la posibilidad de competirle igual a igual. ¿Y cómo la rompe? ¿Un codazo? ¿Un chiste? Sí, sí, o calentura del momento de entrenamiento. Saber que vos querés ganarle al que tenés enfrente y no importa si es más grande o si tiene más experiencia que vos. La clave es que el otro te reaccione bien. ¿Sí? Claro, Bien, sí, bien, sí, bien, sí. te dice. Pero generalmente en el deporte profesional, no te voy a decir que no hay peleas en los entrenamientos, No, porque claro. eso pasa todos los días, pero esa es la competencia sana que te va a hacer mejorar. ¿Quién es tu amigo dentro del grupo, Juanma? No, de llevarme bien, me llevaba con todos bien. Capaz que con Vega, Sebastián Vega, la verdad que es una persona que desde el principio me aconsejaba todo el tiempo y terminó siendo un amigo. Después Escala, me sorprendió, no lo conocía, yo lo conocía de haberlo visto en la tele y me sorprendió la humildad que tiene. Eso es impresionante del Panda. ¿Y quién era tu padrino ahí? El que te acobijaba, este es mi chico, cuídemelo. Y al principio, una de las primeras temporadas fue Balbi, Franco Balbi. La verdad que ese fue como mi padrino del primer momento. Y después en las otras temporadas como que ya había crecido, entonces no es que me trataban como el chico que había que apadrinar, sino que me trataban como uno más, entonces eso estaba bueno. Pero sí, el primer padrino que tuve fue Franco Balbi. Bueno, compartían posición, ambos Claro. base, y después, bueno, apareció Vildosa como compañero de equipo. ¿Y con él cómo te llevabas? No, muy bien, muy bien. Sí, sí, es una gran persona y es muy competitiva. Eso te lleva a mejorar todos los días, porque un entrenamiento que no ibas con gana o no ibas a competir, te sacaba la diferencia ahí. A propósito de un entrenamiento, Juanma, ¿cuántas horas por día entrena un basquetbolista profesional? Y más o menos, época de pretemporada, se hacían largos los entrenamientos. Eran 4 o 5 horas a la mañana y un solo turno. Era un turno largo, que también varía, depende, viste, del lugar donde estás, si es una ciudad grande o chica, pero generalmente 5 horas sí. Claro, demasiado extenuante, te diría, porque ¿y en qué se basaba el entrenamiento? ¿O en qué se basa? Porque lo van a seguir haciendo, por supuesto. Y no, época de pretemporada es más que nada física, Sí. correr mucho, muchas pesas, y después ir haciendo todo individualidades, tanto tiro, dribbling, cosas así. Y después durante la temporada, ya más o menos la calidad sigue siendo igual, pero la cantidad de horas va bajando. ¿Solés quedarte después del entrenamiento a tirar tiros Sí, de media sí, distancia, larga distancia? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo más, por ejemplo? Y capaz que 1 hora más, fácil. ¿De 3 o simples? No, de todo, De sí, sí. De todo para final tiro. Sí, sí, siempre trataba de ir antes del entrenamiento y después quedarme hasta el final. Juanma, ¿cómo era ingresar al mundo Boca? Y eso, la verdad que yo pasé de acá de un club de barrio, de San Juan, que no hay mucho básquet, a vivir la experiencia a los 16 años en Boca, era como un sueño.
todo lo que veía me parecía impresionante. Desde la cantidad de gente que trabajaba para vos hasta todo lo que te daban. Y estaban todo el tiempo pendiente a vos, si te faltaba algo, si necesitabas algo. Claro, es una diferencia abismal, te diría, porque Juan Martín salió de Incahuasi, creo que es el club más grande del básquet provincial, pero paradójicamente el único que no tiene la cancha techada hoy por hoy, por cuestiones dirigenciales y demás, y dar el salto a Boca, quizás el más popular de toda la primera división, y vos decís, wow, mirá, es lo que dice él, todos trabajando para vos, ¿no? Un nivel de profesionalismo tremendo. Sí, sí, me acuerdo que las primeras veces, los primeros entrenamientos, cuando les contaba que venía de jugar en cancha de baldosa y sin techo, no lo podían creer. Y después otra de las cosas que me pasaba era que acá la siesta, nada, se duerme, ¿viste? Sí. Bueno, los entrenamientos eran en la siesta. Uy, Entrenaba, iba a la escuela a la mañana y de 2 a 5 o 6 de la tarde entrenaba. Claro, terminaste la escuela en Buenos Aires. Claro. ¿Y Bien. cómo hacías la siesta? Entonces Porque era como te que al quedaba la- principio terminaba de almorzar y empezaban los bostezos, Te ¿viste? ibas con toda la fiaca encima. Y me acuerdo que siempre el primer mes el entrenador me cargaba, porque los primeros 15 o 20 minutos de entrenamiento me la pasaba bostezando. ¿Y cómo te decía, che, Sanjo, activá? Claro, sí, viste, como que sabía que estaba activo, pero necesitaba bostezar igual. Era... O sea, la pregunta, ¿se puede vivir sin siesta? Sí, sí. Ahora, actualmente me acostumbré a no dormir siesta, solamente los días de partido. Bueno, pero ahora que estás acá en San Juan, Claro. ¿la retomaste o no? Claro. No. O sea, que estás La las verdad dos así estás, mirando. Claro, sí. Al menos que entrene mucho a la mañana, que ahora estoy entrando a la mañana. Si no entreno en la siesta, capaz que duermo un ratito o me quedo ahí en mi casa. Bueno, y Pero no soy de dormir. la última antes de cerrar. ¿Qué es jugar a la Bombonerita, ese estadio que parece una caldera? ¿Se escuchan cuando Sí. hablan? Sí, no se escucha nada. Es que el hincha de Boca lo vive con la misma pasión que al fútbol, me imagino. Sí, No, y creo que es peor ahí, porque Claro, está más cerrado. Y y claro, y Totalmente. al ser más chico Claro. y todo techado, se escucha el triple. Y por ejemplo, todos los partidos del año, cancha llena. Y capaz que la mitad de la cancha estaba vacía, pero igual se escuchaba tanto. Después vos ibas a jugar de visitante y claro, vos pensabas que no había nadie. Porque estabas acostumbrado a jugar de Era local. plateísta. Que claro, vos ibas a los otros clubes y sentía que estaban todos sentados, nadie gritaba, nada y parecía que estaban en un entrenamiento. ¿Cae la 12? Perdón, Germán, ¿cae la 12? No. No cayó, o algún hincha, Diceo no creo, Mauro Martín tampoco, pero Seguramente. fueron pero- y no te diste cuenta. Claro, pero no, la 12 de fútbol es la 12 de fútbol, no tiene nada que ver con otro deporte. Pero te decían, nene, hoy hay que ganar. Y sí, eso siempre está, eso siempre está. De la Está larga como, esa. está como la 12, pero del básquet, ¿entendés? Claro. Entonces, y capaz que sea una ramificación, también y debe ser como- todo el mismo grupo. Y como por ejemplo, al estar más cerca a los hinchas al día del partido, estar al lado tuyo, vos estabas entrando en calor y te decían, ¿viste? Che, Guerrero, hoy hay que ganar, ¿eh? Y así. ¿Y cómo lo tomás a eso? Y al principio como que lo miraba y después estabas tan acostumbrado que hacías como que no lo escuchabas, ¿viste? Claro, te terminás ¿Y algo? familiarizando con eso. Sí, sí. ¿Y lo sí. más insólito que te gritaron? No me acuerdo. Qué sé yo, no. En Boca no son de insultar, digamos, al mismo jugador, Sí. en básquet sobre todo, pero después en los otros clubes como que a mí no me insultaban, ¿viste? Pero después los más grandes sí, mucho. Juan, para terminar el tema Boca, y bueno, y tu estadía en Buenos Aires, por supuesto, ¿cómo es vivir en Buenos Aires? Te fuiste muy chico, no es solamente ir a jugar, sino también a vivir, a arrancar una vida como persona en otra provincia y en Capital Federal principalmente, con lo que eso significa, ¿no? Sí, como vos decís, me fui de muy chico, pero bueno, lo que me ayudó mucho fue el club en sí. Cuando sos chico tenés una pensión que están las 24 horas atento a vos y también tenés a otros chicos que están en la misma situación que vos. Entonces éramos 8 o 10 que vivíamos juntos y estábamos todo el tiempo juntos. Pero después, por ejemplo, me acuerdo que al principio llegaba el domingo y te da una depresión de decir tengo ganas de estar en mi casa con mi familia y vos estabas ahí sentado comiendo con personas que habías conocido hace 3 meses. Claro, y hoy por hoy vivís solo, Y hoy por hoy sí vivo solo. en La Boca. En San Telmo. Claro, ahí muy pegadito, Sí, en sí, el está sur pegado. de Capital Federal. Claro.
Bueno, escucharlo a Juan Martín Guerrero parece que tiene 45 años en una trayectoria de 20 años. Bueno, tiene tan solo 22 años. 22 años tiene, imagínate lo que le queda por delante. Pero bueno, queda mucho por recorrer en este sexto capítulo de No Toques Nada. Luego de la pausa nos reencontramos para más Juan Martín Guerrero. Me acuerdo, bueno, de Carlos Gerlo, del Menduco, que fue uno de los últimos. Franco Díaz, también. Después Melina Heredia, Ajá. que en el momento de toda era Mini, era la entrenadora de Mini, me acuerdo. Y esos fueron como los 3 que más tiempo tuve, digamos. ¿Y cuál te marcó de los 3? No, los tres. Siento que diferentes etapas fueron. Capaz que Franco fue más chico, después tuvo Melini y después Mendu. Pero siempre te marca todo lo que pasa en tu vida, por más que sea muy poco tiempo, algo te enseña y algo te marca. Bueno, Franco es fanático de River y vos jugás en Boca, sos hincha de Boca, me imagino. ¿Cómo te escribe? ¿Cómo te Sí, dice? sí, ¿Por qué sí. te fuiste? ¿Cómo te chicanea? Sí, me acuerdo que antes cada historia que subía, cosas a Instagram, era todo el tiempo de la remera o del club, que era horrible, ¿viste? Cosas así. Claro, imagínate lo que debe ser eso para Juan Martín. Germán, ¿por dónde seguimos? Y bueno, un poco, ¿cómo fue ese paso de pasar a Inca a pasar a un club tan grande como Boca, che? Y fue un paso muy grande. Te diría que hasta el día de hoy yo mismo tampoco sé, ¿entendés? Me acuerdo que jugamos un argentino del club 15 contra Boca, con Incahuasi, y le ganamos. Y ahí apenas termina el partido, vienen los profes de Boca en el hotel y me piden el contacto de mi papá, todo, y me dicen, cuando quieras ir a entrenar a Boca, estás invitado. Ese fue el primer momento que empecé a hablar con Boca. Pero después el llegar y, como te decía recién, de pasar a una cancha baldosa, sin techo, a tener todo lo que tenía Boca, fue un salto inmenso, impresionante. Como que la vida quiso que vos tenías que terminar en Boca. Fue así prácticamente, con ese contacto. Aparte que es hincha también. Claro. Tarde o temprano iba a llegar. Tarde o Sí, temprano sí. iba a llegar. Pero bueno, en el medio de su pase a Boca, Juan Martín integró Tuviste varios una increíble seleccionados experiencia. sanjuaninos. Y también, bueno, hasta un paso por la selección argentina. Tuvo selección U19, si no me equivoco, ¿no? U15. U15. Y después U19. Y después U19. Pero también disputó unos Juegos Binacionales históricos aquí en San Juan en el año 2019. Y ahí estamos viendo la foto en pantalla. Es prácticamente un Dream Team, porque después esos chicos, bueno, por supuesto Juan Martín Guerrero llegó a Boca y sigue en Boca, pero el resto de los compañeros también tuvo una destacada trayectoria a pesar de la corta edad. Si te parece, Juanma, Sin repetir y sin soplar. podemos repasar quién es quién en esa foto. Yo conozco a varios, pero a otros no. Si te parece, arrancamos. ¿Quién es el primero de la izquierda arriba? El Chivito, Emma Cabaña. Sí. El hijo de, Sí, claro, sí, de Sergio. claro. El hijo Sí, del Chivo grande. Después, Sí. Después está Juanma Rodríguez. sí, Después- que jugaba en la U, puede en ser. la U, claro. Sí, sí. Que la última temporada jugó en Riachuelo. Claro. Después está Tomás Mercado, que también era de mi camada, digamos, que también jugaba en la U. Bueno, el Fran Minés, que hasta el día de hoy creo que de todos ellos, con Hernán, es con el que más me junto. Claro. Vengo acá a San Juan y estamos todo el tiempo juntos, la verdad. En el medio está Nahuel, al lado de Fran Minés. Entre Fran Minés y Hernán Pereira. ¿Cómo se llama el 10? Ignacio Danzi. Ah, Ese es Ignacio Igna. Yancy, Sí, otro sí, de sí. Incahuasi, claro. Sí. Y después, bueno, abajo el que Después encabeza está- ahí es Juan Martín, el primero de la Claro. izquierda. De ese es Nahuel Después, Guzmán, el que está Nahuel al lado Guzmán, el que mío. está al lado de Juan Martín. Después, Sí. Santi Nesman. sí. Después está Luca Ubica, que también jugaba con nosotros en Incahuasi. Diego Laje y el S. Vargas. Bueno, y a la izquierda al lado de Juan Martín, está el entrenador, Claro, Gustavo. que prácticamente revolucionó este básquet Exactamente. sanjuanino en los binacionales. Bueno, esa final, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese campeonato? ¿Cómo en fue el realidad? proceso? Claro, ¿cómo fue el Sí, proceso? sí. Me acuerdo del proceso, empezamos a entrenar varios meses antes. Como que fue bastante preparado. Éramos muchos más de los 12 que estamos ahí. Pero sí, fue muy preparado. Y después creo que fue uno de los
torneos que más disfruté. Fueron acá en San Juan, me acuerdo que estábamos parando en el del Bono y fueron los torneos que más disfruté. Por el simple hecho de que nos llevábamos todos muy bien y había un buen grupo, eso sí, la verdad. Y después, por ejemplo, no fue como un viaje porque estábamos acá en San Juan, pero estábamos concentrándonos en el del Bono, todo, y el hotel no te podías quejar de nada. Claro, te sentías como un jugador de la NBA Literal, prácticamente. era jugador una de las profesional. primeras veces que estaba en un hotel así, ¿entendés? Entonces, no lo podías creer, estaba bueno. ¿Y con quién dormías vos en la Yo habitación? dormía con Fran Miné. Con Fran Minés. Sí, la habitación eran de a dos. ¿Quién roncaba los dos? No, él no y yo creo que tampoco. Porque nunca se quejó. Claro, nunca se quejó. Nunca se quejó, ¿Y así quién que- roncaba? ¿Y quién era el insoportable de ese grupo? No, éramos. Con la joda, con el chiste. Sí, sí. Y Juanma Rodríguez era bastante. Pero después todo lo otro. Emma Cabaña. Emma También. Cabaña sí era bastante. Las 24 horas lo tenías molestando. Era el más intenso. Sí, sí. A Hernán Pereira, ¿quién lo molestaba? Porque hay que animársele a Hernán, ¿eh? Es gigante. Y el tema de con Hernán, yo lo molestaba bastante. Pero él también molestaba a mí. Teníamos mucha confianza porque básicamente nos criamos juntos. Bueno, y todo eso hacía, por supuesto, al bienestar y a la alegría del grupo, ¿no? ¿Quién, ¿Y cómo quién- fue el ¿Quién ponía sí. la música ahí? Y ahí debe haber sido Diego Laje o Ligna Danzi. Tema que te acordés de ahí, que era fija en el grupo, más como cábala. Y me acuerdo uno de Bad Bunny, Sexto Sentido. Ajá. Me acuerdo de ese. Viajamos con eso desde el hotel hasta la Claro, cancha de más o Estrella, menos, más, sí. más o menos. Sí, sí. Claro, se disputó en la cancha de Estrella y la final se la ganaron a Córdoba. Pero ¿cómo fue el proceso de esa competencia? ¿Lo recordás? Partidos durísimos, me imagino. Sí, sí. Sinceramente los equipos chilenos no vinieron, me acuerdo, tan fuerte, o capaz que nosotros nos sentíamos fuertes por el simple hecho de que teníamos buen equipo. Pero sí, después Córdoba tenía buen equipo. No me acuerdo el resultado de la final, ni me acuerdo si fue peleado o no, sinceramente Sí. no me acuerdo. Pero sé que tenía buen equipo. Al día de hoy hay muchos jugadores que siguen jugando y los reconozco. 72-67 fue el resultado de la final. Ahí está. San Juan a Córdoba. Córdoba que tiene un básquet Sí, sí. infernal. Bueno, que San Juan le haya ganado era todo una locura, ¿no? En ese momento. ¿Cuándo fue el clic o dijiste esta final no se nos escapa? Y no me acuerdo mucho, pero fue como que los días iban pasando y la pasamos tan bien que en ningún momento pensamos de, no sé, la semifinal decíamos, bueno, acá podemos llegar a perder. No, íbamos y ganábamos, ¿entendés? Y después la final, como estábamos en nuestra casa, todo, en ningún momento se nos cruzó de podíamos llegar a perder. Y también te gritaron ahí, Guerrero, hoy se gana. Y ahí estaba la familia cerca. Claro, ¿entendés? No Entonces, estaban como los que hinchas, estaba la Si familia. no hacían las cosas bien, no eran hinchas, eran familiares, amigos, ¿viste? Claro, quizás podría haber sido peor el gaste, ¿no? Pero bueno, se ganó. ¿Y cómo se festejó ese título? Bueno, ese título nosotros no hubo festejo casi. ¿Por qué? Me acuerdo que jugamos, suponete, viernes a la mañana y nosotros viernes en la siesta nos fuimos a jugar con Incahuasi, el argentino del club, a Puerto Madryn. Claro, que prácticamente el 50% del equipo era de Eran Incahuasi. 6, 7 jugadores en Incahuasi. Entonces era así, mi papá era hablarle a mi mamá, armarle el bolso para que se vaya ahora al mediodía a viajar, No. ¿entendés? Y las cosas que más o menos tenía que usar en el viaje, bueno, las metemos en una bolsa y cuando lleguemos en el viaje las lavamos. Pero sí, fue todo muy rápido. Y ese trayecto te cayó la ficha que habías ganado. Le habías ganado a Córdoba primero y después habías Claro, sido sí, campeón. y bueno, eso después te cae la ficha, ¿entendés? Ajá. En ese momento estaba tan apurado que ya directamente terminamos de jugar y a los 2 días jugamos algo muy importante que era la semifinal de Argentino del Club, que sinceramente en mi opinión lo tomaba más importante como el argentino que a los binacionales. Sí, seguro. Sí, sí. ¿Y quedó pendiente ese festejo? ¿Nunca más se volvieron a juntar todos? Y ese festejo no, todos no, después sí, nos volvíamos a juntar de algunos, ¿viste? Pero Bueno, puede ser un Pero motivo ahora para juntar. también. ¿Seguro? ¿No Sí, tienen sí. un grupo los 12 de ese plantel? sí, hay un grupo. ¿Hay un grupo? Pero son más de 12. Debe haber Son- 15, claro, 16. quizás de todo el proceso. Claro, que era quedaron todo el afuera proceso. en el Sí, final, sí. pero bueno, sí, son todos Podría amigos. activar esta tarde con un mensajito.
Claro, Lo ¿viste? vamos a activar nosotros. Ahí Vamos está, a hacer mirá. un corte Buen del momento programa. para activar ese Sí, ¿qué te grupo. parece? Hay que juntarse. Hoy es viernes. ¿Y por qué no nos pueden invitar? Digo, ¿no? Hoy es Que viernes. se sumen Claro, 3 también. más, no hay ningún problema. A todos nos gusta Tengo la carnicería el asado. a 2 cuadras. Sí, yo tengo los pinchos, todo parrilla para hacer las Perfecto, llamas. listo. No hay ningún problema. Germán, si te parece, ya hacemos el último corte aquí en No Toques Nada para entrar en la recta final y el ping-pong con Juan Martín Guerrero. Entramos en la recta final de este 6º capítulo de No Toques Nada. Y antes de ingresar al ping-pong, Momento Cholulo. Sí, me quiero meter con 2 temas súper importantes que no nos pueden quedar afuera de este programa con Juan Martín Guerrero. Que el primero es, tuviste la oportunidad, debido a tu rol en Boca y a tu participación, sos el base del actual campeón argentino, ¿tuviste la chance de estar con los jugadores de la generación dorada de Argentina? Sí. De conocerlo, de haber visto en persona, conozco la mayoría. Capaz que, no sé, una charla o un campus, o el simple hecho de haber ido a ver a Boca, pasó con Escola y Sergio Hernández, que creo que los últimos 10 partidos nuestros fueron todos, y sea en Ferro, o sea en Instituto, o sea donde sea, iba a todos lados. Ginóbili. Ginóbili también, en algún momento lo conocí, después, que me acuerdo ahora, Campazo. Nocioni. Nocioni también, Pepe Sánchez, como estaba en la vida. Leo Gutiérrez también. Y Leo Gutiérrez más hace poco, a corto plazo, por el tema de que era entrenador de Olímpico, todo. Bueno, a Lucas Victoriano lo enfrentaste Lucas como entrenador. ¿Y la 5 es por Ginóbili? No. ¿Por quién es la 5? La 5 es, yo toda mi vida acá en Incahuat, en San Pablo, hice la 4. Sí. Cuando voy a Boca, la 4 está usada. La usaba uno de los chicos, que era más grande, yo en ese momento tenía 16, 17, Claro. tenía 22. Entonces se la dejé. Y entre los números que quedaban estaba el 13 o la 5 y me quedó la 5. Ajá. O sea, y ahí hasta. Y después los próximos años como que Ya nada. llegué con la 5 y dale un tirelo, el utilero me decía, no va a cambiar ahora, ¿entendés? Ya está. Y así me quedó la 5. O sea, y a partir de ahora siempre va a usar la 5 o. Y ahora no sé, ahora estoy viendo para volver al número inicial. Claro, salvo que vaya a la NBA y alguien tenga la 5. Claro. Lo que pasa es que la 4 es un número muy ocupado. por Sí. lo general. Sí. Sí, mucho pivot, mucho base también con esa camiseta. Cada número tiene como su posición. Sí. El 4 es de base. Pero lo usaba Escola también. También es cola. Es uno de los pocos pivotes que usan el 4. Sí, ahí está. Ahora te lo cambiamos. Jugador de Boca, ¿te topaste con alguno de fútbol en este caso? Sí, de fútbol actual casi todo en algún momento porque entrenan ahí. Sí. Los días antes del partido entrenan ahí. Después me acuerdo a Tevez cuando estaba dirigiendo. Cuando jugaba también, porque jugó, me acuerdo, el último torneo con Boca que juega, yo no estaba ahí, me acuerdo que lo iba a ver. Y después a Riquelme lo conocimos a un grupo hace poco, Al Presi. al presidente. ¿Y cómo fue ese encuentro? Te soy sincero, nunca estuve tan nervioso y nunca transpiré tanto en 15 minutos que lo conocí. Ajá. Riquelme llegó y nosotros estábamos hablando, me acuerdo todo, y apenas llegó fue un silencio de que todos se quedaron mudos. Y nadie se le animaba a hablar. Era la presencia que tiene Riquelme, nunca la vi en otra Ajá. persona. Tiene aura, ¿no? Sí, la persona con más aura que vi. Bueno, no lo vieron a Messi entonces. Y muchos hoy por hoy dicen, Creo que Era- igual, Messi claro. tiene mucho más aura que Riquelme, y creo Sí. que pasaría el doble, ¿entendés? Conocerlo Bien. sería una locura. imagínate lo que debe haber sido ver a Diego Armando Maradona. Ni hablar. O sea, lo que te puede haber contagiado ese jugador. A Maradona lo vi cuando dirigía al último tiempo en Gimnasia de la Sí. Plata. Bien. Me acuerdo que vamos a la Bombonera, a Boca, Gimnasia de la Plata y hicieron un homenaje. Todo. Cuando sale campeón Boca, que mete el gol Tevez de afuera. Claro. Bueno, ese mismo partido. Claro que le da prácticamente, le dio un pico casi. Tevez a Me acuerdo que Maradona. estaba por empezar el segundo tiempo y el segundo tiempo no empezó, tardó 10 minutos porque esperaron a que Maradona saliera del túnel y cruzara toda la cancha por el medio. Claro,
tremendo. Y Fue cómo prácticamente un fue homenaje en vida. esa ovación, me imagino que fue... Sí, esos 10 minutos lo hacía más lento de lo normal Maradona, porque toda la bombonera estaba aplaudiendo. Claro, qué bestia, qué bestia. Bueno, pasó el momento Cholulo. Germán, ya para entrar en el tramo final del programa, arranquemos con el ping-pong que todos esperan. ¿Triple o bandeja? ¿San Juan o Buenos Aires? Bueno, fijaste, Esa era... Siento que actualmente Buenos Aires. ¿El rival más difícil que enfrentaste? Y puede ser el Zago de Brasil. Puede ser. Jugador del Flamengo. Claro, jugador del Flamengo. ¿Una palabra que te defina en la cancha? ¿Guerrero? No. Solidaridad. Bien, y es base, sí. ¿Qué es lo que primero que haces cuando termina un partido? Y agarrar el celular. ¿Para comunicarte con quién? No, ver mensajes, ver historia o ver estadísticas, por ejemplo. Si jugaste mal, ¿agarrás el celular? Digo, porque quizás hay comentarios que no te hacen bien. Sí, sí. ¿Los querés ver a los comentarios? No lo querés ver. Los terminás viendo, ¿viste? Sos como masoquista. Sí, bueno, eso es algo que le influye Y es al parte de la deportista carrera. de hoy. Es parte de la carrera que tenés que convivir con eso. Sí. Lamentablemente. ¿El vestuario más ruidoso que viviste? Y de Boca hace 3 años. ¿Tiembla la bombonerita? ¿O late? No, Late, igual que la bombonera, ¿viste? Yo no soy de Boca, pero sí, es seguro. ¿Jugador que más te sorprendió en vivo? y los lejos. ¿Un partido que mirarías 1000 veces? La final de la Liga de Desarrollo que ganamos Ajá. con Boca. Bien. ¿Películas o series? Serio. ¿Una preferida? Breaking Bad. Bien, bien. ¿Por qué? buena serie. No, porque me llamó la trama, digamos, de la serie, me llamó mucho la atención y está bueno. Bueno, para muchos es la mejor de la historia, te diría. Sí. ¿Qué comida sanjuanina es la que más extrañas? Y sacando el asado, porque el asado es más argentino, Sí, pero la punta de espalda es la punta de espalda. Claro. eso es verdad. Punta de espalda puede ser o pachata. Ajá. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cuando vas allá le enseñaste los cortes en la punta de espalda? ¿Nunca le llevaste uno? No, nunca le debe, pero acá la punta de espalda se sirve con otro corte. Sí. Como que no se divide. Viene con la costilla. Claro. Viene con el costillar. Ahora Sí, la hace, costilla pero la punta de espalda vos se la presentás, se vuelven locos, ¿no? Se vuelven locos entero. Bueno, sino que vengan algún día los jugadores de Boca y nosotros los esperamos. Pero bueno, queda pendiente también el asado con los Asado de con el los plantel Juegos de Boca Binacionales. Y con los binacionales. Y bueno, y que venga Román también, mirá, que te haga el asado Román, imagínate. ¿La mejor cancha en la que jugaste? El Maracanancillo. ¿El tema que nunca puede faltar en tu playlist como previa? Y uno de Duki. Cualquiera, bien. Frenos. Bueno, buen tema. ¿Un hábito antes de dormir? Antes de dormir, siempre ponerme en la misma posición. Siempre duermo, arranco durmiendo en la misma posición. Bien. ¿Una frase que te motive? ¿Qué puede ser? No dejes para mañana lo que puedas hacer. Muy bien. Qué frase, ¿eh? ¿Un sueño por cumplir, Juanma? Un sueño por cumplir y selección argentina. Bien. Un jugador que tenías en un póster. Y escuela. Escole, bueno, y De hecho, las 4 arrancó a usar por escuela. claro, Ahí está. y tuvo el placer de conocerlo. ¿Instagram o TikTok? Instagram. Bien. ¿Vacaciones soñadas? Sería en una playa en Centroamérica sin hacer nada. ¿Te gusta la humedad, me parece? Sí. El calor, bueno, el El calor, calor. pero no seco. No seco. ¿Una manía que tenés antes de entrar a jugar? Manía no, tengo muchas cábalas, pero. Por ejemplo. Y desde el día del partido hacer lo mismo, hasta empezar con la misma media, hasta estribarme, ponerme el mismo pie primero, atarme la misma zapatilla. Si no resulta, Cada ¿cambiás? lo mismo. Si no resulta, ¿la cambiás? No, No, seguís siempre. sigo hasta que resulte. Ah, bien. Bien. Insistente, Si la bien. cambio, Si la cambio, mi mente empieza de una también. Claro, Uy, sí, es no, psicología Juanma, pura. A mí me pasaba hasta que lo dejé hacer. Psicología Te volé loco, pura. Te volé loco.
Sí, tratá de empezar a dejarme hacer porque si no te voy a tocar. Si no jugaras al básquet, ¿qué deporte harías? Me gustaría que fuera futbolista, que me gustara jugar al fútbol, eso Sí. me gustaría. ¿Y de qué jugarías? De extremo. Y bueno, yo te pondría de 9, ¿viste? Tiene, sos tiene alto un para el perfil fútbol. de Garnacho. Sí, De Garnacho, sí, bien, sí. bien. Garnacho y se lo traemos acá a Argentina, el Changuito Ceballos. Ahí está. Claro, bueno, ahí Bien, son bien más de altos. Boca. Bien Más de alto. Boca. O Me Pavón. gustó más la de Garnacho, claro, Pavón, todo de Boca. ¿Qué más? Bueno, el mejor consejo que te dieron en el deporte. ¿Recordás algo? Sí. ¿Cuál? No sos el mejor jugador cuando jugás bien y no sos el peor jugador cuando jugás muy mal. Buenísimo. ¿Algún apodo que recuerdes que te hayan puesto? No tengo apodo, no tengo mucho apodo. Sí, un kinesiólogo hace poco me puso rana porque se da cuenta cuando estaba muy cansado, lo puse sin abrir. Se da cuenta cuando estaba cansado. Una locura que hiciste por el básquet. Y más que, no sé, ir a entrenar en la madrugada, cosas así. Después todo lo otro no mucho más. ¿Dónde hiciste eso? Y en Boca lo he hecho al revés. ¿Y acá en Inca no? Acá en Ica no. Pero en Boca sí, 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Y quién te abría la puerta o está abierto? No, hay seguridad ahí en la entrada y como te conocen te dejan pasar. ¿Pero qué se te pasó por la cabeza por ir a entrenar? ¿No te podías dormir? Dijiste, no sé, me siento raro. O estábamos aburridos, justo era el momento de que había la presión, estábamos aburridos, habíamos dormido todo el día y dijimos, bueno, vamos a tirar. Y íbamos y jugábamos contra uno, todo. Ah, no iba solo. No. Hacer un partidito, todo. Sí, dos, o sí, muchas veces yo solo tirar. Bueno. ¿Qué significa para vos jugar al básquet? Trabajo, hoy en día trabajo y lo que disfruto. Es lo que más disfruto y no hay nada mejor que disfrutar y trabajar al mismo tiempo. ¿Defensa o ataque? Acá, Hubiera apostado lo contrario. No, es vas. Bueno, está bien, pero los bases también defienden muy bien. Campazzo es uno de los mejores defensores. pero siendo realista y autocrítico, Claro. no soy un buen defensor. ¿Algún referente? Como defensor, o sea, capaz. No, como base. Como base, Campazzo. Cuando va, portá la pelota, ¿mirá al frente o va de costado? Viste que siempre se sabe poner espalda. Sí, lo más lógico, lo mejor sería ir de frente, pero cuando te vienen a presionar, te pones de espalda. Mira mucho para el frente, Juan Martín. En las fotos mira mucho para el frente y no mira la pelota, eso es una virtud. ¿Algún equipo de la NBA favorito? Y los Lakers, por su historia, y si no, San Antonio. ¿Te gustaría jugar en la NBA en qué equipo? En cualquiera. Cualquiera. No elegiría ninguno, era Claro. que venga al rol que tenga que cumplir. Si tengo que pasar el agua al jugador que viene y me pide, bueno, se lo paso. ¿Sabés lo que sería ese mundo? No, No, es impensable. ¿Tuviste la oportunidad de ver algún partido de la NBA? No. En cancha, por supuesto. Bueno, no. Estoy cansado de ver entrevistas de jugadores que han jugado que estaban en el mundo de NBA más o menos por ver. Sí, no, es una locura, pero hasta para el espectador. Imagínate lo que debe ser para un jugador. Para mí, Estímulo cada 5 segundos. yo creo que es la liga más importante del mundo, contando todos los deportes, te diría, más que la Champions League, más que todo. Tenés, wow, la NBA, los mejores referentes del mundo. Juan Martín, de paseo en San Juan, nos visitó aquí en No Toques Nada. ¿Qué es lo que queda en esta estadía en San Juan antes de regresar a Buenos Aires? Creemos, ¿no?, que va a pasar eso. Disfrutar unos días más, no tengo confirmado cuándo vuelvo. Un par asado sí o sí, ya comí varios asados, pero cuando vengo el objetivo principal es comer más de 3, 4 asados. ¿Qué te parece? ¿Volvés a Boca? No se sabe. Bueno, nos deja ahí los puntos suspensivos. Bueno, y ahora, cerrando un poco, te pido que nos digas un momento, no toques nada. ¿Qué sería eso? Sería una parte que viviste que fuiste muy feliz y que te gustaría que fuera eterno. Y la final de la Liga de Desarrollo que jugamos con Boca sería un momento en mi vida que nunca voy a olvidar. Ajá. Y me acuerdo que cuando terminó, creo que fue una de las veces que más feliz estuve. Bien. Bueno, Juan Martín, te agradecemos por habernos visitado, por habernos Pará. hecho el aguante. Que se vaya con un tema de Boca. ¿Cuál?
¿Cuál Tema vas a favorito poner? que de la cancha de Boca. El que dice Boca, mi vida, tenemos aguante, no hay duda. Boca, locura. Ese. ¿Suena en la bombonerita también? Sí. Sí, ¿qué te parece? Algún infiltrado de la 12 debe haber, eso te puedo asegurar. Pues si no, cuando hay que apurar a los muchachos, lo hacen y bueno, está bien, va de la mano con la historia de Boca, ¿no? Juanma, te agradecemos por habernos visitado, espero que la hayas pasado bien y bueno, a ver si antes de fin de año, en otra visita aquí a tu provincia, nos reencontramos nuevamente. Sí, obviamente. Cada vez que venga, sin problema, manden un mensajito y voy a estar acá. Germán, nos reencontramos el próximo miércoles. Próximo miércoles. Así es, bueno, pasó el sexto capítulo de No Toques Nada, Jere. Nos reencontramos el día miércoles aquí con el séptimo capítulo de No Toques Nada.